Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Bienvenidos amigos y amigas a esta emisión de Palabras Compartidas, esta ventana hacia la humanidad para entender cómo somos y quiénes somos. En esta ocasión nos acompaña una comunicadora social ecuatoriana, pero que vive en la Amazonía peruana y trabaja allí en Radio Ucamara, que atiende a una comunidad indígena. Ella nos dará detalles de esto. También ella está trabajando con esta organización de Iglesias sin Minería, que ayuda a crear conciencia sobre lo perjudicial que es la actividad minera para muchas comunidades. Gracias, Daniela, por estar con nosotros. De verdad que nos sentimos honrados. Con ella nos conocimos en este encuentro de encargados de radios católicas en América Latina y el Caribe, y descubrimos este tesoro que hay ahí en la Amazonía, en la persona de Daniela, su esposo, y todo lo que está pasando en esta comunidad. Es una comunidad indígena, Daniela, ¿no? Sí, un territorio indígena. Tengo entendido pues que no es fácil la vida en la Amazonía, no solo porque sí, por los insectos y por los animales, sino porque el mismo ser humano está haciendo daño a otro humano. ¿Es esa una verdad? Bueno, primero que nada, saludo a tu audiencia, querido Eduardo. Agradezco mucho también que nos des esta ventana para hablar sobre este territorio, ¿no?, de nuestra América Latina, que es la Amazonía, que además es un territorio extensísimo, que ocupa 9 países en América, ¿no? 9 países, y que tiene una historia así como de llena de esperanza, también una historia de mucho dolor, ¿no? Podemos a la historia más reciente remontarnos hace 100 años, ¿no?, a lo que ha sido el boom del caucho, lo que conocemos ahora por el caucho, ¿no?, lo que ha sido la rueda, bueno, tantas cosas que se han hecho de jeve, de caucho, ha salido de la Amazonía, ¿no? Y eso ha significado una historia de esclavitud, de genocidio, de violencia, que se sigue repitiendo, ¿no? Después del caucho vino la madera, palo de rosa, aceites, pieles, petróleo, ¿no? En la historia más reciente, 50 años de explotación petrolera, y ahora que se dice que el petróleo se está acabando, pues la minería, ¿no? Entonces, minería en los ríos, que los ríos al mismo tiempo son la fuente de vida, ¿no?, de este territorio en el que existen la mayor cantidad de pueblos indígenas del mundo. También pueblos en aislamiento voluntario, que son estos pueblos que han decidido internarse en el bosque para no tener contacto con las sociedades occidentalizadas, ¿no? También producto de esa violencia que se ha vivido, ¿no? Entonces, en realidad, el trabajo que estamos haciendo y que ha hecho la Iglesia desde hace muchos años ha sido un trabajo de estar ahí, de estar presente, acompañando la vida, celebrando la vida también, bebiendo y viviendo de esa cultura maravillosa de los pueblos indígenas que nos enseñan a que es posible vivir con menos, sí, que es posible vivir, como decía el Papa, en esa sobriedad feliz, y que necesitamos como humanidad. Por eso es que ahora también el Papa Francisco ha puesto lo que ha sido una periferia, como ha sido la Amazonía, en el centro del corazón de la Iglesia, ¿no? Palabras compartidas. ¿Y por qué? Decía la gente, ¿pero qué nos toca? La Amazonía parece tan distante, la selva, los monos. Y no, el Papa ha traído esto como un lugar de respuesta también. Respuesta para entender que pues los pueblos indígenas traen en su historia, en su memoria, en su ancestralidad, respuestas necesarias para este futuro, ¿no? Y no solo los pueblos indígenas, los pueblos tradicionales como los pueblos afro, ¿no? También en una relación profundamente armónica, ¿no?, con la naturaleza y entre seres humanos. Como tú decías al inicio, nos estamos haciendo como humanidad daños terribles, ¿no? Tenemos ahora, y eso con lo que entró también, ¿no?, el Papa León, recuerdo sus palabras, ¿no? Una paz desarmada y desarmante. sí, En un mundo donde hay guerras que están acabando con pueblos enteros, como lo que está sucediendo con el pueblo de Palestina,
Y no solo eso, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo en Rusia, Ucrania, pero no solo eso, sabemos que nuestros gobiernos se están armando. ¿Para qué? Porque la disputa viene por los recursos naturales. Esa es la verdad. La disputa es por el agua, por las materias primas. Y esas materias primas, ¿dónde están? En nuestros territorios. Ahorita mismo sabemos que Panamá está enfrentando también desde la profecía de la Iglesia al decir un territorio libre de minería, ¿no? Claro. Entonces con esto no, y claro, la narrativa es sí, ustedes no quieren el progreso, les gusta vivir pobres, entonces eso es como el discurso del estiércol del diablo, como lo decía el Papa Francisco, no lo digo yo, de un sistema que ya no da para más. Entonces seguir extrayendo para seguir consumiendo no es sostenible. Este planeta no da para más. Como una mujer de ciudad, tú eres ecuatoriana, hablarnos un poco de eso, tú eres de Quito. Como una mujer de ciudad terminó dirigiendo una emisora en la Amazonía. ¿Cuál es la chispa que encendió esta vocación? Bueno, yo no soy la directora de la radio, estoy acompañando, soy parte del equipo técnico encargada más del tema de proyectos. Bueno, yo llegué a la Amazonía porque siempre me ha llamado la atención. O sea, siempre estaba así como que estar en la Amazonía. Entonces, cuando vivía en Ecuador, me fui a vivir en la Amazonía, en una zona muy compleja, en el Putumayo, que es la frontera entre Ecuador y Colombia, y que ha sido un espacio de mucha violencia por el conflicto armado colombiano, ¿no? Que salpicaba al Ecuador en ese momento. Bueno, desde hace muchos años, ahora está más complejizado por todo el tema del crimen organizado y el narcotráfico. Y entonces, bueno, a partir de eso me vinculé con organizaciones de pastoral social en Ecuador hasta que llegamos a conformar la Red Eclesial Panamazónica, que es como una experiencia de red de iglesia, ¿no? Una experiencia de red de articular las acciones de la iglesia en la Amazonía. Cabe decir, me imagino que en Panamá también, sobre todo en las zonas más alejadas, ¿no? La iglesia ha tenido un papel protagónico en el sentido de quien ha formado, por ejemplo, el tema de las escuelas, de los centros de salud, temas de derechos humanos, de liderazgo y hasta de mujeres, ¿no? Ha sido la iglesia, ¿no? Entonces en la Amazonía ha sido así. Palabras compartidas. Tenemos ahora los grandes líderes, defensores del territorio, pero también líderes políticos de sus propios espacios. Han sido formados por la iglesia, ¿no? Tenemos parteras, promotores de salud, gente que ha enfrentado, ¿no? Toda la realidad tan difícil del abandono estatal con herramientas que le ha dado la iglesia, ¿no? Entonces, lo que busca la Red Eclesial Panamazónica era pues articular estas acciones de la pastoral de la iglesia. Y ahí empezamos, entre muchas personas, porque creo que el tejido de la REPAM ha sido un tejido muy colectivo. Y yo estuve en el equipo técnico, digamos, fundador de la REPAM. Y ahí conocí muchas experiencias, entre esas la experiencia de Radio Ucamara, que ha sido una experiencia, es una radio del vicariato, pero que está... ¿De cuál vicariato? Vicariato Apostólico de Iquitos. Okay. Iquitos es la ciudad más grande de la Amazonía, bueno, dejando las ciudades gigantes de Brasil, ¿no? De la Amazonía brasilera, pero es la ciudad más grande de la Amazonía, ¿no? Sí. Fuera de Brasil. Y es una ciudad que tiene todos los males que puedas imaginarte, trata de personas, tráfico de especies, narcotráfico, corrupción en niveles impensables, abandono, bueno, todos los males, pero también al mismo tiempo todas las posibilidades, ¿no? de por tantos pueblos y diversidad que existen, ¿no? En este territorio. Pero además es un territorio extensísimo, o sea, la Amazonía peruana es la mitad del territorio peruano. Vaya. Ajá, es muy extenso. Entonces imagínate la presencia de la iglesia en esos espacios. Entonces ahí yo recuerdo que leía y sabía mucho, seguía de cerca la experiencia de Radio Ucamara por lo que estaban haciendo. Radio Ucamara ha sido un ente, un actor social fundamental
por ejemplo, para luchar contra el racismo, ¿no? En la Amazonía, producto de todos estos procesos violentos extractivos, es muy difícil o se volvió también un tema de como negar tu identidad por lo que significaba eso. Bueno, creo que en toda América Latina es así, ¿no? Pero en estos espacios, o sea, una pequeña ciudad como es la que yo vivo, donde yo vivo se llama Nauta, que fue una ciudad fundada por un cacique Cucama, ¿no? Del pueblo indígena Cucama, y que ha tenido toda una estructura de patronazgo, ¿no? Los patrones del caucho, los patrones del petróleo, los patrones políticos y todo esto. Entonces, negar tu identidad era lo más, una forma de salvarte, ¿no? Uh-huh. Y entonces la radio comenzó a trabajar en eso, en reivindicar una identidad y una pertenencia, y eso era luchar contra esta narrativa de un progreso desmedido que sacrifica a otros, y poner además en el centro a los abuelos, porque son abuelos que eran los que hablaban la lengua, ¿no? Y que tú sabes que con la lengua, cuando se pierde una lengua, no se pierde solo la lengua, se pierde todo lo que transmite esa lengua, lo que está detrás. Por ejemplo, yo en el pueblo Cucama y en la lengua Cucama he aprendido cosas que no son posibles de nombrar en castellano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como hay una palabra que se llama yamima, y esa palabra tú buscas en los diccionarios de traducción, sí, y no es posible. ¿Por qué? Porque es una palabra que lo dicen las abuelas cuando es una pena indecible, una pena que te acompaña tu vida, como por ejemplo perder un hijo. Palabras compartidas. ¿No? Entonces, es mucho más que nostalgia. Es mucho más, o sea, es una palabra, os digo, o sea, es todo lo que está detrás de la lengua, ¿no? Cómo te marchita la vida. Exacto, eso. Sí. Entonces, cosas así que la lengua te va marcando, ¿no? Entonces, lo que hizo la radio es poner en el centro a los abuelos, que los abuelos hablen su lengua, y es una forma para decir, tú abuelo que estás en tu casa, ¿no? Calladito, y tú sabes hablar tu lengua, eso comienza a despertar una cosa, ¿no? De que las abuelas y los abuelos comienzan a decir, sí, yo soy Cucama, yo hablo esta lengua, que estaba callada, que estaba silenciada, y que los niños comiencen a aprenderlo con los abuelos. Tú te topaste con esta realidad, este maravilloso paisaje sonoro de los Cucama, y ¿qué dijiste? ¿Tomo un avión y me voy? No. ¿Cómo fue eso? No pasó mucho en medio. No, la verdad es que ahí también, por las cosas de la vida, ahí también tengo mi compañero de vida, ¿no? Mi pareja, ahora tenemos 2 hijos, 2 niños Cucama también, que están intentando también recuperar su lengua, su cultura. Primero te enamoraste de esta realidad y luego conociste al amor de tu vida. Sí, en encuentros ellos. De la iglesia mismo. Ah, qué bien. En espacios de la iglesia, sí. Entonces, por eso recuerdo que yo estaba embarazada de mi primer hijo cuando era el sínodo, y entonces decían que era el bebé sinodal. Ella se refiere al sínodo de la Amazonía que convocó el Papa Francisco. Sí. Y llegaste entonces a este trabajo, que es básicamente un trabajo en parte de recuperación de la memoria. Sí, de la memoria, que la verdad es y lo decíamos en este encuentro, ¿no? A veces olvidamos de esas cosas que son claves de la comunicación, que son estrategias vitales para conectarnos con la gente. ¿Y qué es eso, no? En la radio se hacen cosas tan simples como contar historias, contar relatos, contar el relato de cómo existe la yuca, cómo en la espiritualidad indígena se considera mucho como que los animales, que las plantas tienen una madre, ¿no? Tienen un espíritu, sí. Y que ese espíritu cura, ese espíritu sana, ese espíritu tiene una sabiduría que enseña a los humanos cosas. Entonces todo esto se narra en los relatos, ¿no? Y los relatos son capaces de explicar la vida cómo va cambiando, ¿no? Hay un relato si me permites, porque es un relato muy importante. Claro, adelante. El relato de los pelacaras, por ejemplo. El relato del pelacara, como su nombre lo indica, tú dices, ¿qué es el pelacara? Es eso, alguien que te pela la cara, te quita la cara, te lleva tu rostro, ¿no? Uh-huh. Imagínate la violencia de eso, y la gente lo comenzó a relatar en la época del caucho, es decir, hace 100 años. Ahora la gente lo narra con otra forma, ¿no? El pelacara ahora tiene drones, tiene unas jeringas grandazas que la gente lo relata, cómo lo mira, ¿no?
Entonces es gente... Para extraer el petróleo. Claro, entonces tú le vas atando. Primero el pelacara, es el agresor, es alguien que viene de fuera y te agrede con violencia, ¿no? Entonces ese relato hace 100 años se contaba de una manera, el pelacara tenía sombrero, tenía botas, y ahora el pelacara tiene drones, o sea, la gente te sigue contando, pero va cambiando. Entonces el relato y huele a querosín. Tiene esa capacidad de narrar la historia del tiempo, cómo va sucediendo la vida, ¿no? Entonces, y eso no es solo en el pueblo indígena Cucama hay otros pueblos amazónicos. En todos nuestros pueblos, en nuestras familias existen relatos. Entonces el relato es una forma de comunicar de la forma más íntima. Y eso es lo que la radio ha hecho. Permíteme hacer una pequeña pausa. Voy a volver otra vez sobre Daniela Andrade, quién es ella, y que nos cuentes un poco más del trabajo que se hace de reivindicación de lo Cucama, ¿no? de esta etnia que vive ahí en esta parte del Amazonas del Perú. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Para que Radio Hogar siga siendo la voz de tu iglesia, contamos con tus donaciones. Haz llegar tus donaciones al número de cuenta 03-0501002023-9 a través del Yapi o ACH o código QR. Búscanos en Yapi como @Radio Hogar. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta con Daniela Andrade. Ella es, ya entendemos, directora de proyectos de esta emisora indígena en la Amazonía peruana, que está tratando de recuperar lo que otras fuerzas han querido quitarle a los indígenas peruanos. Nos decía que parte del trabajo es recuperar la memoria de los Cucamas, que es una tribu, ¿se puede decir tribu? Sí, un pueblo indígena en la Amazonía peruana. Pero tú te has tenido también que hacer esta conversión en Cucama también, aunque no lo eres. ¿Fue difícil eso? A ver, yo creo que parto de lo que hemos escuchado también en este encuentro de radio, ¿no? De escuchar, de sentir, de vivir como tuyo también el dolor del otro, ¿no? Entonces, bueno, para mí es más fuerte aún porque yo he tenido que, por ejemplo, dar a luz en un contexto de pandemia donde casi pierdo la vida por una hemorragia terrible donde los sistemas de salud simplemente no funcionaban. Entonces cuando tú vives eso en carne propia, y claro, tú que vienes quizás de fuera, de un lugar de mayor privilegio, tú dices, eso no es posible. O sea, tienes que exigir, pero a veces la gente está tan pisoteada sus derechos que tú piensas que eso es lo que mereces, que eso es lo que la vida te ha dado, que es lo que el gobierno te puede dar. Ni modo. Exacto. Entonces, creo que el trabajo que ha hecho la radio, que ha hecho la iglesia, me parece que eso es fundamental decir, porque la iglesia de nuestro, el que ahora es nuestro obispo, antes era el párroco, ¿no? En este territorio, ha hecho un ejercicio muy grande de decirle a la gente, tú vales, tú importas, tu abuelo que ha sido discriminado, que ha sido esclavizado, que ha sido tú, lo que tú tengas que decir, a nosotros nos importa. Entonces, ese es un ejercicio que puede tardar años, pero me parece que es el ejercicio más importante, ¿no? Y lo que yo he hecho ahora es estar aprendiendo de lo que otros hacen, lo que mis compañeros hacen, ¿no? Que digamos son periodistas empíricos, son periodistas que se han ido formando en la marcha, y uno a veces que viene de la academia,
uno lo que tiene que hacer es, como decía Monseñor Lavaca, que ahora va a ser beatificado, ¿no? Uno tiene que desnudarse para entrar en esta tierra sagrada, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha enseñado también la Repam, ¿no? Aprender a escuchar, estar ahí, sin una idea de imponer nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es algo que voy como aprendiendo, y aprendiendo también a que hay otros modelos de vida que el que nos estamos acostumbrados, ¿no? A ir con todo por delante, a tener una casa, un carro, todas las profesiones que puedan, que todo eso, cuando el mundo también está diciéndonos desacelera, o sea, escucha más, siente más, comparte más, y eso es lo que creo que la Amazonía nos enseña, ¿no? Entonces, es otro ritmo, otra forma de hacer la vida. Palabras compartidas. Y al mismo tiempo de hacer cosas fundamentales para este mundo, como proteger los ríos, proteger los bosques, de los que vamos a vivir luego todos, ¿no? Entonces es una cuestión bien perversa esto de, además, y ahora me gustaría entrar un poquito a comentar lo que hacemos también como Red de Iglesias y Minería, ¿no? Que justamente es conectar estas resistencias territoriales con procesos más regionales o más amplios, ¿no? Entonces, como justo esto, ¿no? Entonces sí, que los pueblos indígenas cuiden los territorios, ¿para qué? Para nosotros comprar bonos de carbono, pero mientras tanto nosotros seguimos contaminando y lo que sea. Claro. O sí, ya no el petróleo, ahora hay que irnos por el litio, que eso nos da otro tipo de energía. Ya, entonces si ya no es petróleo, donde dejaste devastados ríos, comunidades, gente enferma, gente muerta, gente que vive con metales pesados en su sangre, y ahora entonces vas por otras comunidades donde hay lo que ya no hay aquí, hay allá. ¿Para qué? Para que unos sigan viviendo con las mismas comodidades, mientras otros pues que vean cómo, porque igual lo que queremos son sus materias primas. Entonces es un tema bien complicado, ¿no? Que necesita tener este pensamiento local, que es donde sucede la vida, donde suceden las transformaciones posibles, pero que está interconectado con los procesos más globales y más amplios, ¿no? Me gustaría volver sobre este viaje tuyo de Quito a Iquitos. Ya cuando en la tarde se apaga el micrófono, la emisora, se va la luz y ya la emisora no está al aire, ¿cómo empiezas tú a definirte a ti misma con relación al río, con relación a la selva y a tus vecinos? Ay, qué bonitas tus preguntas existenciales. Pero sí, creo que yo aprendo mucho eso, ¿no? Aprendo mucho de las mujeres, ¿no? Que crían a sus hijos, por ejemplo, en medio de las condiciones más... Perdón, me corta la voz. Está emocionada, Daniela. Pero más complejas, ¿no? Y una como madre, claro que tiene miedo de saber si es que el agua que les das de tomar a tus hijos les van a hacer daño o no les van a hacer daño, ¿no? Es difícil. También ahora estoy acompañando un proceso barrial, porque nosotros estamos organizados también por barrios en nuestra ciudad, que es pequeña, y nos toca hacer peleas como, por ejemplo, querer que legalicen la tierra donde vivimos, ¿no? Que el municipio nos dé el espacio para que tú tengas algo que garantizar también a tus hijos. Entonces trabajamos en eso, ¿no? Por ejemplo, hacemos reuniones, asambleas, estamos ahí como entre vecinos compartiendo. Sí. La gente va a trabajar mucho a su chacra, que le decimos que es la forma en la que donde tú siembras maíz, siembras arroz, tus verduras, y de eso se sobrevive, ¿no? Y eso es lo que salvó a la gente en la pandemia. Vaya. ¿No? Porque no había un estado, estaban cerradas las formas de circulación de los víveres, abarrotes, y la gente volvió a sembrar en su chacra, ¿no? Piña, yuca, plátano, te ibas a la pesca, ya, y con eso tenías tu forma de subsistir. El río es fuente de vida. Sí, el río es fuente de vida, ¿no? O sea, tú te vas al río y claro, cada vez menos por la contaminación petrolera, pero todavía de ahí se pesca, de ahí se vive. Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa tenemos sembrado limón, yuca, plátano, coco, ¿no? Entonces es eso, es una vida así como muy, muy distinta. Bueno, los niños van a la escuela, ¿no?
también entre brechas de desigualdad, ¿no? En la Amazonía, los índices de deserción escolar, los niveles de preparación de maestros, que no les importa, que no van a clases. Bueno, no voy a decir todos, pero sí es una gran mayoría, sin una vocación intercultural, por ejemplo. Entonces, lo que hace eso es Palabras compartidas. agigantar una brecha de desigualdades, ¿no? Entonces, que los estudiantes que salen de la Amazonía no tienen las mismas oportunidades, ¿no? O de las comunidades o pueblitos más pequeños que los que están en capitales de provincia y no se diga en la capital del país, ¿no? Entonces, esa es una situación muy, muy compleja, pero yo sí creo que lo que nuestros hijos aprenden, ¿no? Estando compartiendo con la naturaleza, con el río, aprendiendo de este compartir, de esta vida comunitaria, es mucho más valioso, ¿no? Te hace ser gente, te hace ser persona. Y creo que eso no te da el colegio muchas veces, que a veces te enseña más bien a que la competencia, que todo esto, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es bien importante esto de seguir fortaleciendo los espacios comunitarios. Claro que no son situaciones ideales. Por ejemplo, en la Amazonía, donde yo vivo, por ejemplo, hay mucha violencia de género, mucha violencia intrafamiliar, que también hay que decirlo, ¿no? Son situaciones que hay que denunciar, por ejemplo, embarazos adolescentes, y que ¿Producto de violencia o solamente de desconocimiento? No, también de desconocimiento, pero también de violencia, o de creer que una niña, o sea, porque también es esto, ¿no? O sea, si tú no tienes más oportunidades o no tienes otra perspectiva de vida, tú lo que imaginas es que a tus 14, 15 años vas a ser madre, ¿no? Sí. Entonces es como también restar eso, y eso es lo que genera un círculo de violencia. Entonces, si, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, una vecinita mía se quedó embarazada a los 14 años, pero ella vivía en pobreza extrema, o sea, vivía solo con su padre, ¿no? Y su padre a duras penas tenía para darle de comer, ¿no? De lo que trabajaba de la chacra. Entonces, de ese bebé que ella tuvo a sus 15 años, vivía con anemia severa, ¿no? Vaya. Entonces, tú ves, es un círculo de violencia también, que el Estado no le importa. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos los índices de anemia más altos, junto con Madre de Dios, de la otra zona amazónica. Y no, o sea, no es un tema. No es un tema para el Estado. Entonces, son estos ciclos de que no permiten salir de esto, ¿no? Y al mismo tiempo también, volviendo al tema de las mujeres, es importante también que reconozcamos que las sociedades todas deben dar pasos, ¿no? O sea, no es que, también me gustaría decir eso, porque no es que las sociedades indígenas son sociedades ideales, no. También tienen sus limitaciones y muy grandes, y para mí uno de los desafíos, por ejemplo, es el tema de género, ¿no? De la participación de las mujeres, de tomar roles políticos, en fin, ¿no? Entonces, en eso también pensamos y también tratamos de vivirlo. Sí. Hay uno de los proyectos que, investigando un poco, me encontré, que se llama Canciones Cautivas. ¿Has escuchado algo de esto? Es con la lengua, la lengua camara, ¿no? ¿Cómo la recuperan, además de traer a los abuelos a que hablen con los nietos? ¿Cómo hacen el trabajo de recuperar la lengua? ¿Con qué proyectos específicos? Nosotros tenemos un proyecto que se llama la Escuela Icuari. Icuari en Cucama significa aprendizaje, aprender. Sí. Entonces, lo que hemos hecho es que los abuelos en una forma no escolarizada, no formal, así de siéntate y te dicto, no, sino vamos a la orilla del río y ahí vamos a ver lo que hay. Entonces comienzan a aprender los peces en Cucama, la historia de ese pez, cómo es que se volvió pez cuando antes era gente, o cómo se volvió gente cuando antes era pez. Palabras compartidas. La idea de, por ejemplo, nosotros en el territorio donde vivimos mitad del año con el río inundado, o sea, sube el río, y mitad del año el río bajo, ¿no? ¿Cómo se vive así? Pues se han desarrollado tecnologías indígenas de manejo de los alimentos, como por ejemplo la yuca. Se la seca, se la guarda y se hace un alimento que se llama fariña, y eso se almacena.
Y también el pescado, por ejemplo, se sala y puede durar semanas, ¿no? Sin refrigeración, sin nada. Entonces, son tecnologías de los pueblos que han desarrollado para poder subsistir frente a estos embates. Claro que ahora hay cambios, se refleja el cambio climático, porque la gente sabía vivir cuando el río subía y cuando el río bajaba, pero ahora hay una inundación que no te imaginabas, que sube el río más de lo que toda la vida lo has visto. Y cuando no o en se su esperaba. defecto, claro, o en su defecto hay sequías, como hace un año que tú podías atravesar caminando el río Amazonas. Wow. Ajá, en Brasil sucedió así. Ok. Entonces, ahora, entonces lo que hacen los niños y las abuelas en la escuela Icuari es aprender, ¿no? Transmitir ese conocimiento en la práctica. O vamos a la pesca, entonces, ¿qué es lo que hay en la pesca? Y otra cosa que hemos implementado de hace 2 años es que las abuelas enseñan también técnicas de crianza a las madres, ¿no? Nos enseñaron canciones de cuna, por ejemplo, en Cucama. Nos enseñan a decir cosas en Cucama como muy cotidianas, como ven a bañarte, o cosas de la casa, ¿no? Esto es ventana, esto es puerta, esto es plátano. Qué bella. Y entonces de esa manera comenzamos a hacer eso, y después como Radio Cámara llegó a ser personalidad meritoria de la cultura, ¿no? Como un centro cultural fundamental para el rescate de una lengua que se consideraba prácticamente extinta. ¿Persona distinguida de todo el Perú? Sí, de todo el Perú. Entonces, entonces lo que se ha hecho es, a partir de este proceso de revitalización de la lengua, ¿no? Entonces, como había tanto pegue, vamos a decir así, de esto, comenzaron a hacer producciones comunicacionales, como videoclips en los que participaban niños que ahora ya son grandes, ¿no? Por ejemplo, hay una chica que comenzó desde los 9 años a aprender Cucama, y después comenzó a cantar, a narrar, y ahora es una antropóloga indígena que además está liderando un proceso muy importante para todo su pueblo, ¿no? Entonces esa es la idea, o sea, que puedas seguir viendo otras alternativas, pero siempre con la mirada en lo que está pasando en el territorio. Y entonces se comenzaron a producir, ahorita hay más de 20 videoclips, canciones hechas por los niños, y también hasta hizo una película, Radio Cámara, que ganó, de hecho, el año pasado el Festival de Lima, que es el festival más importante del Perú. Se hizo en alianza con una productora canadiense y un productor cusqueño, y ganó como mejor película. Si lo pueden, se llama Caruara, la gente del río, porque el pueblo Cucama en su espiritualidad piensa que debajo del río hay vida, hay ciudades, ¿no? Y cuando alguien se ahoga y no encuentran su cuerpo, se entiende que se fue a vivir debajo del río. O sea, que todo esto que Hollywood nos presenta en la película Avatar ya estaba pensado en los Cucamas hace muchos años, muchos siglos. Sí. Vamos a escuchar una de estas canciones que nos propone Daniela para ambientarnos y poder entender cómo se está viviendo este rescate de la lengua y también de la memoria y de la cultura. Y volvemos enseguida con Daniela Andrade de Radio Cámara en la Amazonía peruana. Vuelen todas las aves, vuelen deprisa sobre los árboles y el río, vuelen, vuelen ya. Por todos los pueblos, hombres y mujeres, anuncian con su grito y con su canto libertad. Los convoco desde el fondo de los ríos, desde la espesura del bosque, desde los espíritus del viento. Hay que juntarnos todos los pueblos, ya no hay más pechos que lactar. La madre río y la madre tierra gritan libertad. Escuchen las voces de los pueblos, las voces de los ríos. Escuchen las voces de los bosques. Siente, hermano, que salga el fuego de tu interior. Une tu corazón al mío. La Amazonía será libre y será libre hoy. Nos roban el sol. Abre los ojos. Abre los ojos. Nos sangra la luna. La casa está
los brazos, mujeres y hombres. Levantemos un árbol por cada hermano caído, por cada río envenenado que se levante en los pueblos, por cada bosque destruido, por cada pueblo desaparecido, por los niños que sufren a causa del progreso, por tantas mujeres como Berta Cáceres, Máxima Cuña, Flor Parana, por hombres como el Papa Francisco, Edwin Chota, Chico Méndez, por tantos que entregaron su vida y por los que hoy luchan, que se levanten los pueblos. Escuchen las voces de los pueblos, las voces de los ríos. Escuchen las voces de los bosques. Siente, hermano, que salga el fuego de tu interior. Une tu corazón al mío. La Amazonía será libre y será libre hoy. ¿Cuántos más han de morir para poder sonreír? El tiempo ha llegado, el tiempo ya está aquí. Escuchen las voces de los pueblos, las voces de los ríos. Escuchen las voces de los bosques. Siente, hermano, que salga el fuego de tu interior. Une tu corazón al mío. La Amazonía será libre y será libre hoy. Escuchen las voces de los pueblos, las voces de los ríos. Escuchen las voces de los bosques. Siente, hermano, que salga el fuego de tu interior. Une tu corazón al mío. La Amazonía será libre y será libre hoy. Uno de los grandes retos, Daniela, que nos acompañas hoy en Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar, desde Lima, Perú, donde las emisoras católicas de América Latina y del Caribe nos hemos encontrado para vernos la cara y poder darnos ánimos unos a los otros, es el financiamiento. ¿Cómo hace la emisora para sostenerse en medio de la selva? A ver, bueno, en ese sentido también, así como el obispo tuvo un rol muy importante en entregar la gestión de la radio al pueblo Cucama, que es como además un hecho de confianza, ¿no? Un decir, yo creo en lo que tú estás haciendo y lo que tú puedes hacer, que me parece bien importante, y un aprendizaje, ¿no? Para la iglesia. Así también se independizó económicamente. Claro. Y entonces las radios, las dos radios, porque hay una en Iquitos, que es la ciudad más grande, como les decía, y la de Nauta, que estamos nosotros, funcionan con una fundación, ¿no? Una fundación que ampara, digamos, a las dos radios. Eso es bueno y es malo también. Es bueno en el sentido de que hay, por ejemplo, muchos financiamientos de proyectos sociales que no son entregados a organizaciones religiosas, son entregadas a proyectos sociales, ¿no? Sí. Entonces nosotros estamos bajo esa figura. Y la radio en este momento se sostiene básicamente de proyectos sociales presentados a agencias de cooperación, proyectos bien pequeñitos, ¿no? Subsiste con muy poco en realidad, pero al mismo tiempo también, o nos presentamos, por ejemplo, a concursos de reportajes, de podcast, ese tipo de cosas. Esa es una forma de subsistir. Pero también tenemos algunas alianzas que han creído en el trabajo de la radio por años, ¿no? Por ejemplo, organizaciones de conservación internacional, sí, que han creído el trabajo que hace la radio, porque la radio también ha hecho, por ejemplo, procesos de cartografía espiritual y política de los pueblos. Los pueblos mismos cartografían su territorio. Vaya. Entonces, a este tipo de organizaciones les ha llamado mucho la atención que no es del especialista que viene a decirte qué tiene, sino que son los pueblos los que dicen, yo conozco mi territorio y aquí vamos a proteger porque aquí hay esto y esto y esto y esto. Entonces, hay una organización que en este momento tiene algunos problemas de persecución, por eso no digo su nombre, sí, pero que han creído en el trabajo que hace la radio y apoyan, han apoyado procesos muy importantes. Tenemos también una red de corresponsales indígenas que cubre alrededor de 7 cuencas de ríos en un territorio, como te decía, tan extenso.
y de 7 diferentes pueblos indígenas, no solo del pueblo Cucama, porque en Loreto es el lugar donde más pueblos existen en el Perú, ¿no? Entonces es una red que se sostiene voluntariamente por la gente comprometida, como decía, formada previamente por la iglesia, por procesos pastorales. Palabras compartidas. Y entonces ellos nos han ayudado, por ejemplo, a entregar un celular a cada corresponsal. De ahí tuvimos apoyo, por ejemplo, de la Universidad Católica, que entregó paneles solares, porque son comunidades donde no hay energía. Se entregó un panel solar a cada uno. En fin, así como diferentes alianzas y apoyos que se hacen siempre a través de proyectos obviamente formales y todo esto, pero esa es la forma en la que la radio se sostiene ahora. También tenemos un auditorio que claro, la infraestructura de la iglesia también es importante en muchos de nuestros lugares. Por ejemplo, en Nauta es una ciudad muy chiquita y el mejor auditorio de la ciudad es de la iglesia, o sea, de la radio. O sea, a partir de eso también es una fuente de que ustedes lo alquilan o lo rentan para actividades. Ajá, sí. Pero nosotros no tenemos publicidad. Por ejemplo, petroleras han querido venir a poner publicidad, han querido poner a venir ministerios cuando implementaban estos megaproyectos. Ahí hemos dicho que no. Por más cantidad de dinero que pueda llegar, ¿no? Se dice que no. Claro que hay otro tipo de cosas como quiero llamar a un taller de tal ministerio. Claro, son cosas en las que no está en juego tu acción, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, ese tipo de cosas sí, pero por ejemplo no tenemos publicidad porque Nauta es una ciudad muy chiquita donde hay contados negocios, entonces no hay eso, ¿no? Entonces sí, es la forma. ¿Y trabajan 24 horas o tienen que cerrar en algún momento del día por falta de energía eléctrica o por ahorrar o porque no tienen contenido? Sí, no, Nauta tiene energía 24 horas donde yo vivo, pero la radio funciona de 5 de la mañana a 8 de la noche. Y ahí también hay algo bonito que sucedió con la radio cuando inició el padre Miguel Ángel, que ahora es obispo de Iquitos. Él tenía un programa que se llamaba Por los Caminos de la Sachavaca. La Sachavaca es un animal muy emblemático de la selva, sí, ¿no? Que le dicen el tapir también, ¿no? Y entonces él se conectaba a las 5 de la mañana, yo no estaba en ese tiempo, pero dicen que era así como imperdonable. Él llegaba, abría la radio, prendía y comenzaba. Y dice que era un programa tan escuchado, así brutalmente escuchado, nadie se lo perdía. Y él hablaba, no rezaba la misa, no, o sea, comenzaba con su oración y lo que hacía es hablar de los temas cotidianos de la gente. Y a esa hora, claro, la gente se levantaba para ir a su chacra, para preparar su desayuno, su masato, que es la bebida tradicional, que es hecho en base de yuca. Entonces tomas masato y resistes hasta las 12 del día. Y entonces Monseñor acompañaba a la gente, ¿no? Con este programa. Y la gente lo recuerda muchísimo. Los Caminos de la Sachavaca. Hablabas de gente que ayuda a la emisora que no mencionas de nombre por cuidar su integridad física. Esa y otras amenazas pueden estar en torno a la emisora. ¿Cuáles puede hacer una lista corta de las amenazas que sufre la emisora en Nauta? A ver, los principales problemas de conflictos que tenemos son los conflictos socioambientales, ¿no? Ligados a empresas permitidas por el gobierno. Ahora en nuestra zona está entrando muchísimo. De hecho, desde la semana pasada, hay un paro de uno de los ríos. No se cierran los ríos. La gente cierra y no deja entrar lanchas ni nada. Así como tú cerrarías una carretera, así cierras el río. Regulan. ¿Por qué? Porque está entrando las bandas criminales ligadas al crimen organizado del narcotráfico y la minería ilegal. Entonces es otra de las amenazas. Por ejemplo, uno de nuestros corresponsales está ahí, en el corazón de ese conflicto. Entonces nosotros no podemos exponerles, ¿no? Palabras compartidas. Por otro lado, también hay organización. En el Perú existe una fuerte persecución a las organizaciones que trabajan por la defensa de los territorios. Entonces no te permiten, por ejemplo, recién salió una ley que si tú eres una ONG, tú puedes apoyar a los pueblos, tú no puedes apoyar a los pueblos indígenas en su defensa de derechos. Ese no es tu labor, no puedes demandarle al Estado con los pueblos. Entonces, ¿y cómo hacen los pueblos? Que se defiendan solos, es lo que dicen. Wow. Entonces, son cuestiones así muy fuertes. Entonces, organizaciones como las que me guardo su nombre, son perseguidas por instancias estatales.
por el trabajo de conservación o de defensa de derechos que hacen en apoyo a los pueblos. Entonces, esa es una cuestión muy fuerte que estamos viviendo ahorita en el Perú, un retroceso de derechos, de democracia, ¿no? Muy fuerte, persecución a la sociedad civil. Y entonces eso es muy complejo. Y también hay otras cosas, por ejemplo, hay políticos corruptos vinculados a empresas extractivas de madera, de especies, que la radio denuncia, corrupción, ¿no? Tenemos una compañera muy valiente que es una periodista indígena. Cuando en Nauta no había ni una periodista indígena, 2 periodistas indígenas mujeres han salido de la radio y ahora van a eventos internacionales por el trabajo que hacen. Sí. Y ellas han sido amenazadas yendo gente o políticos a su casa o a la puerta de su casa y decirles que se callen, ¿no? Cosas así. Temas de trata de personas, también la radio ha recibido amenazas por eso, por denuncias que ha hecho. Wow. Te escuché decir durante este encuentro de radios católicas aquí en Lima que no crees en eso de ser voz de los que no tienen voz. Que tú crees que hay que darle el micrófono para que aquel que tiene su voz y por su propia voz cuente su historia. Amplíanos esta información para nosotros. A ver, yo creo que eso de decirle a los que no tienen voz no me parece que es cierto, porque todos tenemos voz, todos tenemos Sí. Claro que en un momento esa fue la bandera de muchas radios de iglesia y radios comunitarias, ¿no? Que en su momento quizás fue bien importante esta frase, porque creo que se ha avanzado más en esa reflexión, ¿no? Sí. La voz, o sea, ser un puente, dar un micrófono a todos los que tenemos voz, porque todos tenemos voz. La cosa es que nos han imposibilitado hablar, nos han quitado la posibilidad de hablar, ha sido un privilegio hablar, o decir las cosas que tú quieres decir eran verdades incómodas. Entonces, la cosa que siento que es nuestro rol es darle la palabra a las personas que emitan su propia voz. Totalmente. Eso es lo que la radio hace. Y en el caso de Radio Cámara, ¿ha habido ocasión en que al darle el micrófono a alguien ha tenido consecuencias nefastas para la emisora? Específicamente, que nos puedas contar una anécdota. A ver, nosotros tenemos algunos momentos en los que, por ejemplo, la radio fue punto de mediación de conflictos grandes, por ejemplo, entre 2 comunidades o entre 2 dirigentes que se enfrentaban por 2 visiones distintas. Lo que nosotros hemos hecho es intentar, por ejemplo, mediar desde nuestras capacidades, porque no nos corresponde solucionar el conflicto, pero sí ser puentes. Por ejemplo, trabajamos directamente con la Defensoría del Pueblo, trabajamos directamente con la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato, donde hay abogados no especializados. Trabajamos directamente con Palabras compartidas. ciertas entidades también estatales que tienen la obligación de dar respuesta a ciertos conflictos, ¿no? Pero lo que sí nosotros, por ejemplo, en nuestra red de corresponsales tenemos al menos 3 personas que están en el ojo del huracán, o sea, que su vida podría correr peligro si es que ellos se exponen, ¿no? Sí. Por ejemplo, temas de minería ilegal, en 2 casos tienen que ver con minería ilegal, y otro tema de monopolios comerciales en el tema de especies propias de la Amazonía, que tienen como un límite, una veda, ¿no? Para poder sacar, y que hay empresas que además están ligados a políticos que hacen lo que quieren, ¿no? Entonces ahí han sido, creo que, los casos más conflictivos. Sabemos que ambos tenemos compromisos aquí con este encuentro de radio y tenemos que volver a la sala de conferencias, pero quisiera que cerráramos con esperanza, ¿no? ¿Cuál es el mayor sueño que tiene Radio Cámara para el futuro inmediato? Que es un proyecto que está allí en la puerta y que quieren llevar a cabo. Ay, eso abriría un tema de diálogo muy grande. Otro programa. Pero le resumo así muy cortito. Ahorita la radio está impulsando una demanda con un grupo de jóvenes indígenas de 8 pueblos por la memoria. Está exigiéndole al Estado una comisión de la verdad por la época del caucho. Okay. O sea, que el Perú deje de invisibilizar la historia amazónica, porque para Perú la Amazonía no existe, ¿no? Y en la historia no ha existido. Y lo que pasó en la época del caucho no es que ya pasó hace 100 años y para qué quieren revivirlo, no. Eso se está repitiendo ahorita, como hablábamos ayer, ¿no? Ha cambiado la materia prima, pero el patrón, el sistema de explotación, no cambia.
Entonces queremos una comisión de la verdad para que esto no se repita y que los pueblos cuenten su verdad. Y eso es lo que está impulsando ahorita la radio. Permítame despedir esta emisión de Palabras Compartidas, que hoy ha abierto los micrófonos para Daniela Andrade, una gestora de radio en la Amazonía peruana, con Radio Camara del pueblo Camara, con una de estas canciones que se ha convertido en instrumento de recuperación de la lengua por un lado y por otro recuperación de la memoria y la propia vida. Gracias, Daniela, por su tiempo. Ojalá sirva esta entrevista para que en nuestro Panamá, y ahí donde sea escuchada, sirva para darle esperanza a la gente de que un mañana mejor es posible. Entre sueños me encontró en los cantos de mi madre. Lo escuchó mi corazón, solo ahí quiero quedarme. El río me llama. El río me llama. Sapetari wa mana uwariu. Mama sinu ili. Zukuntati tati au kuki umin tupatsuika. Zukuma ini itari ikara. Ikai kwa tazuti ikwa iangausu. Irausu. En mis pies descalzos siento el palpitar. Nuestra madre te escucha. Y las gotas del pasado caen desde su mirar. En tus Que ojos no marchitos. paren nuestras voces de cantar. Se Porque hablan estoy tuyo. enfermo pero he de sanar. Solo escucha. Atau kreati wiri. Tama mai kara ari. Saya kwarati inuai. Lai pinanza tita zuriti. Zukum parana. Tapukitsi. Zukum parana. Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.